Cintia nos va a hablar el día de hoy sobre las nuevas normativas que tiene la UAFE, principalmente para los agentes inmobiliarios, ¿no? Entonces, Cintia, bienvenida, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Y pues bueno, cuéntenos, ¿cuáles son esas nuevas normativas? Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a Advir. ¿Sí? ¿Qué es lo importante y lo que se debe rescatar de la nueva Ley Orgánica de Prevención del Lavado de Activos que se promulgó ahora el 29 de julio del 2025? De hecho, ya la teníamos desde el año pasado, pero entró en vigencia ahora el 29 de julio del 2025. Esta nueva Ley Orgánica de Prevención del Lavado de Activos, ¿qué nos habla? Nos habla ya de sanciones, ya hay un régimen sancionatorio. Entonces, antes nos hablaba de sanciones, pero no las tipificaba. Entonces, ahora tenemos ya infracciones leves, graves y muy graves. Por eso la importancia que hoy pues estén conectados nuestros agentes corredores de inmuebles para que sepan a qué se van a tener en caso de que no estemos cumpliendo con esta ley. En esta nueva ley también ya te sectoriza los sujetos obligados. Ya sabemos que el sector financiero es un sujeto obligado, pero también tenemos en el sector no financiero sujetos obligados, que es aquí donde entran las inmobiliarias e intermediación, ¿sí? Entonces, dentro de esas inmobiliarias de intermediación tenemos a los agentes corredores de bienes inmuebles. Es decir, que tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas se vuelven obligadas ante la UAFE a emitir sus reportes, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante que sepan en este caso los corredores de inmuebles? No es que van a tener que contratar un oficial de cumplimiento a las personas naturales, sino que en el caso de la ley y lo que nos dice las resoluciones de la UAFE, porque hay una resolución de la UAFE del 2021 donde ya los catalogaba como sujetos obligados a los corredores de bienes inmuebles. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Que ellos pueden ser sus propios oficiales de cumplimiento. Es decir, no necesitamos contratar a alguien más, sí, porque sería un costo adicional, sino es que ellos mismos pueden ser sus oficiales de cumplimiento como personas naturales. Como una calificación previa. Exacto. Perfecto. Entonces, importante también para los corredores de inmuebles que sepan que el negocio inmobiliario es muy utilizado para el tema de lavado de activos. Es decir, cuando yo vendo el inmueble, ¿verdad? O lo compro, lo vendo, y en ese momento empiezo ya a utilizar un dinero que ha sido de procedencia ilícita. Y después con ese mismo bien yo lo puedo vender, lo puedo alquilar y ya está limpio. Entonces, sí es muy importante y es un sector muy susceptible al tema del lavado de activos. Y bueno, hoy en día lo vemos muchísimo en las noticias, como los bienes inmuebles se los utiliza y muchas veces hasta cuando los alquilan y en ese alquiler incluso encontramos drogas, armas, de todo, ¿verdad? Entonces, los oficiales de cumplimiento, que son las mismas personas naturales, en el caso de los corredores de bienes inmuebles, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos van a tener que registrarse entre los análisis financiero y económico, van a tener un código de registro. Este código de registro, que es único. Eso ya es obligación ahora. Ya es obligación desde el 2021. Ok, pero ahora están las sanciones. Ahora el tema es que están las sanciones, porque una de las sanciones es que si tú no designas un oficial de cumplimiento, no tienes un código de registro, es una infracción grave. Entonces las infracciones graves están entre 11 a 20 salarios básicos unificados. Correcto. ¿Sí? Entonces se necesita registrar ante la UAFE, ¿sí? Necesita obtener su código. Una vez que tiene su código, ellos tienen que hacer un curso de formación previa de oficial de cumplimiento para poder calificarse entre la unidad de análisis financiero y económico y una serie de requisitos pues que lo establece en este caso la normativa. Entonces, una vez que nosotros ya calificamos, ¿verdad? Ya como oficiales de cumplimiento, empieza ahora sí las reglas del juego, por decirlo así. Ahora sí, yo ya tengo una obligación ante esa unidad de análisis financiero y económico de hacer algunos tipos de reporte. Uno de ellos es el reporte mensual de transacciones que superen los $10,000, que esto lo hacemos de forma mensual, los primeros 15 días. Obligatoriamente. Tenemos por otro lado el reporte que le decimos nosotros el no resu, el que no tuve transacciones durante ese mes y que ahora la ley te dice que tú lo tienes que entregar los primeros 10 días del mes. Entonces, ese es otro. Y tenemos también el RIA, que es el requerimiento de información adicional, que la UAFE te lo puede solicitar en cualquier momento. Si está haciendo algún tema de investigación con la fiscalía, necesita información de ese cliente, te toca la puerta y te dice necesito la información. Entonces tú tienes que en este caso entregársela, es parte de tus obligaciones.
Y también tenemos el reporte de operaciones inusuales e injustificadas, ¿verdad? Que en este caso también se debe reportar a la unidad de análisis financiero y económico una vez que se conoce de la transacción, ¿sí? Estos tipos de reportes, si nosotros no cumplimos con lo que nos dice la ley, con lo que nos dice la normativa de la UAFE, es donde también vienen las sanciones. Entonces, por eso digo, ya tenemos tipificadas las sanciones y ya tenemos tipificado el tipo de incumplimientos, pues viene la sanción, leve, grave o muy grave, como te decía al inicio. Sí. Y principalmente, ¿qué es lo que se reporta en estos informes? Tanto en el bueno, en el NORRESU no se reporta actividad, ¿no? Exacto. Y en el que sí se reporta la actividad, ¿qué es lo que debería reportar el agente? Bueno, en el caso del agente inmobiliario, ¿verdad? Cuando ellos ya ingresan a lo que es con su usuario y su contraseña, ellos van a tener el acceso, porque es reservada esa información, el acceso a los manuales y estructuras del tipo de transacciones con el código de transacción que ellos van a tener que reportar, en este caso, todos los meses a la UAFE. Excelente. Sí. Otra de las cosas que nos dice también esta normativa es que como personas naturales no necesitas tener un gran manual de prevención de lavado de activos como a las personas jurídicas, pero sí tener una guía básica de lo que tú haces para conocer al cliente, de tu proceso para conocer al cliente. Solo ahí, ¿esa guía básica la desarrolla cada persona de manera independiente? Cada persona. O tal vez la UAFE tiene alguna guía. Existe una guía, pero tú la tienes que adaptar a la realidad del negocio que tú estás manejando. Ah, ok. Qué bueno. Sí, pero sí existe una guía. Pero la guía que le pide a las personas naturales, en este caso, es básica. No es como para las personas jurídicas. También es importante también mencionar que lo que nos dice ahora la Ley Orgánica de Prevención del Lavado de Activos es que está netamente prohibido ya recibir a partir de $10,000 en efectivo. Todo tiene que ser por transferencia. Entonces, también que lo conozcan los agentes corredores. Asimismo, existe ya una resolución del Servicio de Rentas Internas, la que te menciona que si tú tienes condición de sujeto obligado, ahora lo vas a poder visualizar en el RUT. Exacto. Entonces, por todos los lados vamos a poder evidenciar que tenemos una obligación. Entonces, es importante para los agentes corredores de bienes inmuebles que pues ya empecemos en este caso a solicitar el código de usuario para ingresar a la UAFE. Tienen que realizar el curso, como les decía, de formación previo del oficial de cumplimiento. Ok, interesante. Cintia también el día de hoy nos tiene una invitación al próximo taller que estaríamos pues aperturando para que la comunidad inmobiliaria pueda tener acceso a este conocimiento, y no sé si ahí ellos van a conocer un poco el paso a paso para obtener su código. Cuénteme un poquito, bosquejando, qué es lo que podríamos ver en este taller. Claro, en el taller estaría compuesto de los siguientes módulos. La primera parte, que es muy importante, que ellos conozcan respecto a las legislaciones que hoy tenemos vigentes, así como las recomendaciones del GAFI, porque todo esto nace también del GAFI, lo que nosotros hoy tenemos en la ley. Entonces, sí es importante que conozcan el contexto legal, ¿sí? Para entender el por qué lo están haciendo. Porque si no lo entendemos, no sabemos por qué lo estamos haciendo. Entonces, sí es importante en ese primer módulo conocer todo acerca de las legislaciones, ¿sí? Qué es lo que nos dice la ley, qué es lo que nos dicen las normativas de la UAFE, los manuales de estructuras, en este caso, lo que nos dicen las recomendaciones del GAFI. También vamos a tener una parte, un checklist de qué es lo que nosotros deberíamos como básico pedirles a nuestros clientes en el momento que vamos a iniciar una relación comercial con ellos, que en este caso nosotros decimos la debida diligencia. Hacer la debida diligencia, que no es más que tener los procesos, los controles por los cuales yo voy a conocer a mi cliente antes de iniciar esta relación comercial, que no solamente se basa en el formulario de conocer a tu cliente, sino que detrás de eso también hay una revisión, ¿sí? La normativa, la ley me pide que yo haga revisiones a mi cliente previo a iniciar esta relación comercial, que en este caso lo que yo debo hacer es revisar, investigar en páginas nacionales, páginas actividades ilícitas, ¿sí? Al tema de terrorismo. Entonces es importante revisar. Entonces no solamente se centra en el formulario, sino que también es parte de la debida diligencia. Te comento, Cintia, que nosotros desde Acvir Guayas, y eso es importante también recordarle a nuestros socios,
contamos con el sistema datariesgo.com, no sé si en algún momento lo habrá escuchado, pero es un sistema que a través de un formulario de aceptación del cliente nos permite acceder a toda la información, justamente a las listas negras, rojas del Interpol en menos de 2 minutos. Solo con la cédula podemos hacer, de hecho nos ayuda a la debida diligencia, es bastante eficiente esta página. No sé si conocías de la existencia. Sí, algo había escuchado. Efectivamente, es básicamente hacer ese cruce de información, ¿verdad? Obviamente también hay herramientas, pero en el caso pues de las personas naturales no van a poder contratar quizás a veces una herramienta, pero lo pueden hacer de forma manual, entrar a las páginas, porque las páginas en este caso son de acceso público, Claro. excepto que ellos también tienen acceso cuando entran a la UAFE con su usuario y contraseña también a revisar ciertas listas también. Ah, qué bueno, qué bueno En saber. este caso de sentenciados, lista ONU, entre otras listas. Eso también lo vamos a ver en el taller. Ah, perfecto. Sí, eso también lo vamos a ver en el taller, cómo ingresar a revisar, qué es lo que debemos, qué es lo que nos debe tratar, cuando vemos que por ahí decir, pero si tiene datos, eso no es un tema ilícito, entonces no aplicaría. Claro, o sea, mira, lo que acabas de mencionar es importante en el sentido que a veces hay denuncias o demandas que hay que saberlas interpretar. Exacto. ¿No? Y más aún si esto va a ser responsabilidad de cada corredor, debe también entender qué es lo que se está investigando y cuál sería un motivo de descalificación del prospecto, ¿no? Del perfil. Exacto, porque incluso puede ser algún tipo de demanda que fue hace 10 años, claro, y que incluso en esa demanda pues la persona no fue sentenciada. Recordemos que existe la presunción de inocencia. Entonces un poco hay que irle dando esa lectura y es lo que también aprenderíamos en el taller para ir descartando cuáles son esos casos. Mira, ahorita Cintia, aprovechando y disculpa si tal vez la pregunta no es la adecuada, pero debido a ese derecho creo que tenemos de que la presunción de inocencia, por ejemplo, en el caso de las denuncias, si se encuentra una denuncia que genere algún tipo de ruido, no sé, tal vez, no sé, robo, ¿qué es lo que debería hacer el oficial de cumplimiento de la persona que está haciendo la validación? ¿Lo toma ya como un agravante o simplemente no está sentenciado o fue absuelto? ¿Cómo lo podríamos...? Es una señal de alerta. Yo lo considero una señal de alerta. O sea, si tú me preguntas a mí en el sector que yo trabajo, si yo veo que una persona tiene una demanda por robo, te hablo de una demanda que fue el año pasado, que en teoría esa demanda pues ya me dice que la sentencia fue que lo declararon inocente, ¿verdad? Pero tú empiezas a leer de cómo ha sido un poco todo el caso, te quedas como que con esa espinita, con esa señal, algo que te hace ruido, como tú lo dices, y entonces, ¿cuál es la labor del oficial de cumplimiento? Solicitar mayor. Cuando el riesgo es mayor, solicitas mayor información. Y de ahí ya esa diligencia tuya ya no es una debida diligencia normal, como nosotros le decimos, sino una reforzada. Necesito pedirle mayor información, porque la idea es conocer y saber de dónde provienen sus fondos. Y de ahí se va descartando, porque o sea, te cuento particularmente el caso, y esto fue en un alquiler, ¿no? Pero tal vez puede darse también en una venta. Había una persona que tenía un porte de armas, pero la persona luego nos mencionaba que él tenía el arma porque se lo habían dado para estar como guardia de seguridad. Entonces no es que él andaba delinquiendo, sino que no tenía el permiso de porte de arma. Entonces, sí te encuentras con esos casos y sí, pero por eso te digo, o sea, hay que darle la lectura. Exactamente. En este caso a las demandas, no solamente es entrar y ver la función judicial, tenencia ilegal de armas, no es aceptable para hacerle la venta, o sea, hay que igual revisarla. Por ejemplo, nosotros como compañías que nos regula a nosotros, en este caso la Superintendencia de Compañías, sí existe una parte de la normativa donde te dice que uno se podrá abstener de realizar una transacción comercial con un cliente si es que está sentenciado o está siendo investigado por delitos de lavado de activos u otros delitos. Entonces ahí es importante mencionar, porque nos han de escuchar robo, pero ¿qué tiene que ver el robo con lavado de activos? Entonces, cuando hablamos de lavado de activos, en resumen es dar apariencia de legalidad a un dinero obtenido de forma ilícita. Dado esa forma ilícita, significa que hubo un delito subyacente. Es decir, hubo un delito previo, en este caso un robo, un secuestro, la extorsión, el tráfico de armas, el tráfico de drogas,
Entonces existen delitos subyacentes que se les dice y que están incluso tipificados en el Código Orgánico Integral Penal para que se dé el lavado de activos. La evasión tributaria también es un delito subyacente, entonces para que se dé el lavado de activos. El que determina eso es el oficial de cumplimiento. ¿En qué sentido? El de ver si es que continúa o no con el negocio. Ellos toman la decisión. En el caso de personas naturales, sí. Para el caso de personas jurídicas, ¿verdad? Si existen estas señales de alerta, estas inusualidades que yo estoy viendo, o sea, debe también interactuar el representante legal. Ok, tomarían la decisión conjunta. Exacto. Okay. Si es que sí, exacto. Si es que van a aceptar o no van a aceptar el riesgo. Otra de las cosas es que al final tú puedes virarte ante la unidad de análisis financiero y económico, en este caso a reportar esa operación inusual e injustificada. Okay. El reto es cuando no dices nada. Okay. Y esa información realmente es una información reservada, ¿verdad? Que solo la maneja el oficial de cumplimiento con el representante legal. Nadie más en la compañía. Claro, no debería, claro, sí, porque parte nos dice lo que nos habla la ley, información. Yo no debería cumplimiento de la UAFE, si es que yo estoy analizando señal de letra o voy a hacer en este caso un reporte de operaciones inusuales injustificadas, yo no debería estarle notificando a nadie más que no sea el oficial de cumplimiento y el representante legal. Es decir, el corredor inmobiliario que va a ser la persona que va a actuar como su propio agente de cumplimiento. Él es responsable de manejar el sigilio. Exacto, la reserva y confidencialidad de la información. O sea, no es que vamos a pedir y vamos a actuar como agentes de cumplimiento y vamos a obtener esa información y la vamos a divulgar o vamos a estar señalando con el dedo. O sea, es una responsabilidad aún mayor a la que ya tenemos como corredores, ¿verdad? Sí, correcto. Hasta ya recuerdo que ya tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos, entonces incluso por temas de protección de datos, las compañías no podrían estar divulgando, porque tú estás utilizando esa información para un fin específico, que es la diligencia que te exige a ti hacer la ley. Ok, mira, no sé si también esta pregunta amerita en este momento, pero hay personas, justo por el tema que hoy en día está abundando, temas delictivos, el tema de los secuestros extorsivos, al momento de pedirle toda esa información, porque el formulario conoce a tu cliente y la debida diligencia va acompañado de información que tiene que ver con el patrimonio, ingresos, pasivos y activos. ¿Qué pasa si un cliente tiene el dinero bancarizado y de repente no quiere llenar el formulario? ¿Si uno se puede abstener o debería abstenerse? ¿Cómo se podría manejar una situación de esas? O sea, por ejemplo, para el caso de las inmobiliarias, hablo de personas jurídicas, la normativa de la superintendencia también te dice que uno de los puntos para tú abstenerte de realizar mejor dicho, y que no deberías iniciar es cuando no te quiere proporcionar los datos básicos. Los básicos. Y esos entran dentro de los básicos. Entonces, no debería aceptar si es que no me está entregando toda la información. Okay, entiendo. La verdad que bastante complicado. Y dentro de las sanciones, la categorización la determina la unidad financiera, la UAF. La ley orgánica ya es la que tiene definido las infracciones. ¿Cuáles son esas infracciones? Por eso te decía que en el caso de no tener el código de registro, no designar un oficial de cumplimiento, ya va con una infracción grave. Si no tomamos las debidas, las medidas de control, de debida diligencia, también entran dentro de las infracciones graves o muy graves. Ok. Bueno, entonces, la verdad que a los colegas inmobiliarios, pues, no resta más que invitarlos a que formen parte de este taller, conozcan a profundidad, conozcan el procedimiento, pues para no caer en estas faltas graves. Hablamos de salarios básicos, me decían 100 salarios. En el caso de las leves va hasta 10 salarios básicos, unificados. En el caso de las graves de 11 a 20 salarios básicos y de caso de las muy graves 21 salarios básicos en adelante. Básicos, más de $5,000. No sé si tal vez los chicos me ayudan. ¿Hay alguna pregunta del público que nos está viendo para poder irla solventando? Sí, por supuesto. Aquí tenemos a Javier Jaramillo. Él mencionó, ¿es un requisito la credencial inmobiliaria y certificado? Debería existir esa acreditación. Ya,
Claro. Tenemos aquí la siguiente pregunta. Mencionan que cómo se hace para inscribirse. Para el taller. No, eso ya estaremos compartiendo información apenas tengamos definida la fecha. Ajá. Correcto. Sí, no se preocupen por eso. Ya, listo. Entonces, eso pues, mi estimada Cintia, muchísimas gracias. No, a ustedes. Agradecemos pues su tiempo y su orientación el día de hoy. La verdad que nos quedamos con información muy valiosa y esperamos muy pronto pues ya estar participando de ese taller. No sé si algún mensajito, alguna recomendación, algo que le quieras decir No, nada, Silvia. los agentes corredores de bienes, pues que igual antes de ya empiecen a validar si ellos dentro de su RUC son agentes corredores inmuebles. Como les decía, eso ya va a estar esa condición en el RUT como sujetos obligados por la nueva resolución que está en el SRI. Y pues no esperemos que nos caiga la sanción, sino ya empezar a trabajar ya en el tema de acreditación. Chéverísimo, chéverísimo. Listo, por aquí tenemos a Isabela de Bienes Raíces. Ella dice, hola, buenas tardes. Entiendo que el corredor puede ser su propio oficial de Correcto, cumplimiento. sí, es correcto. Lo que mencionaba al principio, como ellos son personas naturales, ¿verdad? Sí. Como agentes corredores, ellos pueden ser su oficial de cumplimiento. No necesitan contratar Solo adicional. acreditarse, sacar su Solo, código. ajá, y con su código pues ellos empiezan a aportar al económico. Perfecto. No sé, pregunta. Si hay otra pregunta, no. Estamos. Nos despedimos. Sí, la mayoría está comentando que cuándo se va a aperturar. Perfecto. Ya eso que nos sigan igual ahí en las redes de Acvir Guayas y estaremos pues dando a conocer la fecha de la capacitación. Chévere, chicos, les agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias nuevamente, usted. ingeniera. Gracias. Y estamos viéndonos pues en otra ocasión. Pasen bien, hasta luego. Hasta luego.